Comienza la crema de esta falla municipal. Les dejamos con la crema. Aplausos del público después de la mascleta nocturna que nos ha ofrecido la pirotecnia valenciana, que el público está a miles, Natalia, por la plaza del Ayuntamiento y por las calles adyacentes que la circundan. Hay que decir que esta noche es encomiable el trabajo que realizan tanto Protección Civil como bomberos, como Cruz Roja, que están vigilando y custodiando todo este gran perímetro. Ahora mismo esas imágenes de cómo está perimetrado toda la plaza del Ayuntamiento. En unos minutos pues se efectuará lo que es realmente la crema de la
la falla. Primero, previo a esa crema, se realiza tradicionalmente ese pequeño castillo, esos pequeños fuegos artificiales en lo que es la jaula, donde habitualmente y diariamente se celebran las mascletas. Estamos viendo cómo la Fallera Mayor de Valencia, entre lágrimas y expectación, espera ese momento de el inicio de la crema de su falla, ese Daoíz, que finalmente se convertirá en cenizas en apenas unos minutos. Ya vemos cómo tiene la mecha preparada para iniciar esa crema en sí de lo que es esa falla municipal de las fallas 2015 de la plaza del Ayuntamiento. Rosa. Sí, es José Manuel Crespo, el gerente de Pirotecnia Valenciana, quien está ayudando, auxiliando a la Fallera Mayor para que pueda comenzar ese disparo. Está acompañado además por otras representantes de fiestas de la comunidad. Estamos viendo a la Bella del Foc de Alicante y está también la reina de las fiestas de la Magdalena de Castellón. Es una noche importante, una clausura de fiestas bonita, de hermandad entre las tres provincias valencianas. Y en este momento, Rosa, vemos cómo ha prendido la mecha y en estos momentos comienza lo que es la crema de la falla municipal de la plaza del Ayuntamiento de estas fallas 2015. Asociación de Estudios Falleros que se encarga de recopilar, de recuperar y de velar por las tradiciones valencianas, no solo en lo que respecta a la falla estrictamente, sino también a su vinculación con el mundo de la literatura o con el mundo del grafismo, de la pintura. Bienvenido. Muchas gracias. Estamos viendo cómo arde esa Paloma de la Paz de Picasso. ¿Crees que ha sido un guiño del artista, de Manolo García, como su última firma arriba de esos 22 metros de altura? Sí, y además también es un poco como tiene que ser la crema canónica que dicen los expertos y los ortodoxos, ¿no? La falla tiene que quemarse de arriba hacia abajo para que no quemen primero las partes que sustentan todo el volumen de la falla, toda la parte que soporta todo el peso, toda la carga, y eso es lo que veremos en esta crema, me imagino, ¿no? Una crema que siempre tiene unos preparativos especiales en el que el artista fallero siempre se pone de acuerdo con los bomberos, con los pirotécnicos, porque hay que hacerla siguiendo todo un protocolo y un ritual, ¿no? Uh-huh. Decía yo antes que iba a tener una combustión bonita, porque precisamente el material con el que está confeccionado este gran león en su mayoría es madera, es lo que en Valencia se conoce popularmente como vareta. Son esos pequeños listones que se modelan y con los que ha conformado esa melena estupenda de este león. Todo el armazón interior está hecho y construido con ese soporte, la madera. Por lo tanto, va a ser una bonita crema. Sí, será una crema espectacular porque la viveza de las llamas proporciona la quema de la madera. Ahí vemos. Espectacular esta imagen de la melena de Daoíz ardiendo por dentro. Finalmente Manolo García ha conseguido lo que le ha pedido al señor pirotécnico, a José Manuel Crespo, y es que pudiera su falla ir ardiendo poco a poco para convertirse en una crema especial y diferente. Estamos viendo cómo Daoíz poco a poco continúa mirando al consistorio, continúan esos fuegos artificiales. Ha conseguido que finalmente esa paloma de Picasso fuera la primera en arder con ese efecto de iluminación y después de este pequeño previo con fuegos artificiales veremos cómo empieza a arder en sí la falla de Manolo García. Me comentaba al principio de esta jornada que le gustaría que su falla comenzara a arder a través, en primer lugar, por la bola del mundo, esa bola que ha querido plasmar con la fuerza que tiene el mundo sobre la humanidad. Ahora mismo vamos a ver si finalmente puede conseguir ese efecto con la crema de su falla, y finalmente José Manuel Crespo ha atendido a sus peticiones de que la falla del ayuntamiento comience a arder
pues desde la melena en primer momento y por la bola del mundo sobre la que Daoiz pues deja caer una de sus patas. Estamos viendo en estos momentos cómo sí está empezando a prender la melena de vareta, como decía Rosa, una bonita combustión por ese elemento de madera, y finalmente va a conseguir hacer esa fotografía que quería Manolo García de Daoiz mirando al consistorio con esa llama viva de únicamente su melena de vareta. Bonita, desde luego, esta crema. Josep Lluís recuerda mucho, ¿no?, a las fallas originales, primarias. Sí, bueno, la verdad es que aunque la vareta parezca que es una técnica muy antigua, en realidad es relativamente reciente, es de los años finales de los años 50 del siglo pasado, y se introduce porque permite, la verdad, conseguir figuras con mayor precisión en el recubrimiento de las estructuras de madera. El introductor, curiosamente, fue un profesor de aeromodelismo que se llamaba Antonio García Tonín, que lo que hizo fue aplicar muchas de esas enseñanzas de las técnicas del aeromodelismo a la construcción de las fallas. Con la madera de chopo, que hemos dicho antes, es tan dúctil, tan maleable, incluso mojándola tiene mucha mayor ductilidad, pues podía conseguir recubrir las estructuras de madera, dándoles estas formas curvas y retorcidas, ¿no? Mira, ahí vemos a Julio Verne. En esta falla dedicada a la fuerza estaban todas las acepciones de esta palabra rodeando la falla. Julio Verne representaba la fuerza de la imaginación. Estaba también la fuerza, digamos, animal, la fuerza bruta, que estaba representada por un carro de tiro y arrastre valenciano. ¿Dirías que ha sido una falla completa? Estamos viendo cómo el viento está un poco dificultando lo que es la crema de esta falla, porque lo que son las llamas y las cenizas están acercándose a lo que es el balcón donde se encuentran las autoridades. Hemos visto algunas imágenes de cómo tanto la Vella del Fo como la Fallera Mayor de Valencia intentaban pues alejarse un poquito más de lo que es la barandilla del balcón para evitar pues cualquier incidente. Vemos cómo continúa ardiendo esa falla, teniendo en cuenta que tenemos una noche con un poco de viento y que bueno, pues está haciendo trabajar sin más cabe a los bomberos por precaución y garantizar la seguridad tanto de los espectadores que se encuentran abajo como de las autoridades o incluso de la Fallera Mayor y todas las personalidades que se encuentran en el balcón del ayuntamiento. Así es, Natalia. Mira, hablábamos de esa figura, ¿no?, de la fuerza representada por ese carro de tiro y arrastre. Decía Josep Lluís, si te ha parecido correcta esta falla en su base también. Creo que es una falla que ha despertado mucha unanimidad entre todos. Bueno, es una falla que sobre todo ha jugado con esa figura central, que es un recurso que se ha utilizado mucho en la plaza del ayuntamiento, con la reproducción de obras clásicas de arte como el David, la Carmen de Villar en su momento, de monumentos muy conocidos mundialmente como la Torre Eiffel, la Torre de Pisa, siempre buscando un elemento icónico, ¿no? Lo que pasa es que también hay que compensarlo con que las bases de la falla también tengan contenido, también tengan crítica, que es el espíritu originario de la fiesta, y aunque a veces, bueno, es un debate que siempre hay, ¿no?, con cómo tiene que ser falla municipal, es una falla apologética, una falla laudatoria, una falla con mayor contenido crítico y satírico, ¿no? Estamos escuchando, Natalia, el himno de la Comunitat Valenciana. Es la clausura, la rúbrica de esta nit de la crema. En cuanto al acto en sí se refiere, vemos como todavía los bomberos están trabajando duro, ¿eh? Están trabajando duro por lo que decíamos, porque había parado el viento y estábamos todos satisfechos porque la lluvia de momento nos había dado esa tregua a lo largo de la jornada, pero sí que habíamos empezado la tarde con un poco de viento, con unas rachas de viento que habían empezado a tomar pues bastante magnitud. Había parado a partir de las 10 de la noche aproximadamente. De hecho, la falla infantil ha quemado de una manera muy correcta. ¿Sí? El viento nos ha permitido ver y disfrutar de una bonita quemada, de una bonita crema con la Fallera Mayor de Valencia infantil, con María Donderis, y ahora con la crema de la falla municipal, del monumento grande, pues sí que estamos viendo a los bomberos cómo tienen que ir, pues de alguna manera sofocando. Ahora mismo estamos viendo cómo el remate y la cabeza de Daoiz ha caído pasto de las llamas. Y insistimos, hace un poco de viento en la ciudad de Valencia durante esta noche, en esta noche de la crema, lo que está pues, un poco dificultando o dando más trabajo si cabe a los bomberos. Se han tenido que emplear a fondo, es verdad, debido al viento. Lo han hecho en más de 100 fallas
de las que han hecho una seleccionado, petición especial, han dado un vistazo a ver cuáles presentaban mayores complicaciones, las 12 por supuesto de sección especial porque son gigantescas, y también algunas otras enclavadas en el casco histórico por la dificultad de la orografía del terreno y porque son calles muy estrechas y había que refrescar fachadas, árboles, en fin, que han trabajado duro esta noche, es cierto. Y hemos visto en estas imágenes, cuando caía parte de la parte central de la falla, como es una crema que nos permite ver la estructura interna de la falla, ¿no? Que es una cosa que muchas veces pasa desapercibida, como el trabajo de los carpinteros, ¿no? Que son también artistas y arquitectos, porque diseñar todo ese soporte de los volúmenes, de las contracargas, tiene una gran complejidad, ¿no? Y quizás uno de los méritos de esta falla es que al tener tanta cobertura de madera, claro, cuando se queman nos permite ver toda esa parte interior y comprender y valorar el trabajo de los carpinteros falleros. Sí que es verdad que las fallas actuales, menos la de Manolo García y algunas otras fallas que también siguen apostando por la madera y por la vareta, están hechas de un material que se llama poliespan, que lo que se consigue es una combustión muy rápida, pero que emana un humo muy negro que no permite ver esa crema, ese bello espectáculo, porque lo que queremos es compartir con todos los telespectadores de Televisión Española, allá donde se encuentren, en el rincón del mundo que se encuentren, que vivan esta emoción, que vivan este sentimiento fallero, este momento del himno valenciano, con estas imágenes, viendo ese fuego de nuestras fallas, de nuestras fiestas, que entiendan por qué los valencianos nos sentimos orgullosos y por qué quemamos, después de invertir tanto dinero en las fallas, ¿verdad? Como 6.800.000 euros se han gastado este año los falleros, las comisiones, en el total de monumentos que se han plantado, unos 770 entre grandes e infantiles en lo que es la ciudad de Valencia y el área metropolitana. Pero claro, no seríamos justos si solo hablásemos de esa inversión y no de la repercusión económica, que el impacto económico que tienen también estas fallas, ingresos en la hostelería, en fin, en un montón de cosas. Se calcula que es importante. Sí, hablábamos incluso, el balance del pasado año hablaban incluso de 500 millones de euros. Y estábamos hablando de unos gastos aproximadamente, que una horquilla que pues iba entre los 100 y los 125 euros de gasto por cada turista. E incluso sí que tenemos que hacer un apunte, y es que las fiestas, las fallas de Valencia, las mantienen los propios falleros, las propias comisiones, porque pagan unas cuotas de... Como decíamos, mantienen unas cuotas y a través de las comisiones se pueden mantener y sacar adelante esos monumentos. Seguimos viendo la crema. Era curioso, estabais comentando cómo la retransmisión de la crema permite también estar en contacto con los valencianos que están en la diáspora, en el exilio, con la inmigración a lo largo de todos estos años. Y curiosamente este año se cumple el 50 aniversario de la primera retransmisión de una crema televisiva. Es bueno, el año 65, la falla de Convento Jerusalén, que ganó en aquel momento el segundo premio y que hablaba sobre la televisión. Y 50 años después, pues aún estamos pudiendo acercar la fiesta de las fallas a todo el mundo por Televisión Española y a los valencianos que viven en el extranjero. Claro que sí, está por eso el canal internacional, nos están viendo. Yo me gustaría mandar un saludo, nos gustaría, todo el equipo de Televisión Española en la Comunidad Valenciana. ¿Qué pensarán ahora mismo? Pues mandarles un saludo a todos. No sé, en el extranjero, ¿estarán realmente sintiendo ese espíritu fallero? Yo creo que sí, que no se pierde nunca y cuando estás lejos todavía lo añoras más, como decía Josep Lluís, así que estaría bien, como digo, que todo el equipo desde aquí, desde Valencia, desde el corazón del Cap y Casal, estamos en la plaza del Ayuntamiento, les enviásemos un abrazo fuerte, ¿no? Así caluroso es. como esta crema. Caluroso como esta crema, así es. Y que llegase a todos esos países donde crema. seguro que hay muchos valencianos compartiendo este tiempo con nosotros, igual que en otros puntos, comunidades y provincias de España. Y también al resto de los españoles, porque efectivamente, no solo los valencianos están en el extranjero, también hay españoles que quieren conocer nuestras fiestas y nuestras tradiciones, y hoy pues nos ha tocado a nosotros, a los valencianos, hablar de nuestras fiestas, de nuestras fallas, compartir con ellos, con cada uno de los españoles que se encuentran en sus casas, en sus domicilios o incluso en sus propias comisiones, porque ya han ardido sus propias fallas y quieren pues continuar con nosotros y pues seguir esa crema de la falla municipal, porque es la última, según la tradición marca, la última que se quema en la ciudad de Valencia. Ahí está todo el armazón, todavía se mantiene en pie, lo vemos cómo está, es lo que comentábamos antes, que esa madera
permite ver la estructura total hasta el último instante de cómo está hecha la falla. Efectivamente, estábamos comentando también la falla municipal. Desde el año 42 es la fecha desde la que se planta una falla en la plaza central de la ciudad de Valencia. Anteriormente no existía una falla, digamos, que simbolizara o que fuera el punto de referencia de toda la ciudad, y es en ese momento cuando un grupo de comerciantes, de industriales de la época, para también promocionar sus negocios, constituyen una comisión que da origen a esta falla, que luego ya en el año 81 es asumida en su coste, en su realización por el Ayuntamiento de Valencia. Entonces ya se convierte en esa falla municipal, en esa falla sufragada por todos los ciudadanos, que a lo largo de todos estos años ha dado posibilidad de que tantos y tantos artistas de renombre de la fiesta fallera ya han plantado, como Regino Mas, como Ricardo Rubert, como Manolo Martín, Modesto González, en fin, un gran número de artistas del arte efímero fallero. Y tenemos que también un poco puntualizar el origen de las fallas, ¿no? Esa relación con el sector de los carpinteros, porque sí, el origen un poco viene de ahí, ¿no? De los restos de que no se utilizaban, se sacaban a la calle, se quemaban. Es una teoría romántica la que habla de ese origen, ¿no? de lo que sacaban los carpinteros cuando venía la primavera, pero en realidad es una fiesta, la fiesta de las fallas es una fiesta de origen vecinal, es una fiesta de calle donde los grupos de vecinos se organizaban para plantar una falla donde quemaban, como hacemos actualmente, aquellas figuras que simbolizaban lo que no les gustaba a la comunidad, lo que querían criticar, lo que querían satirizar, ridiculizar. Lo que sí que es verdad es que esos vecinos recurrían a gente que por su oficio, por su destreza técnica, como podían ser carpinteros o escenógrafos, pintores, decoradores, se encargaban de la materialización, de la construcción de la falla, pero es una fiesta de vecinos y así ha continuado a lo largo de los tiempos, hasta desde finales del siglo XVIII, XIX, que es cuando nacen las fallas como las conocemos hoy en día, hasta nuestros días. Con una particularidad curiosa, y no deja de ser una anécdota simpática. Hablábamos a veces de que las fallas satirizan y no dejan títere con cabeza, ¿no, Natalia? Por las fallas, todos los personajes del mundo de la política, el mundo del corazón, el deporte, la corrupción, no se ha escapado nadie, ¿no? De quedar ahí en una falla. Y fíjate que dice que Josep Lluís nos dice que ahora últimamente nadie se molesta, ¿no? Al revés, un político está en una falla y dice que bien, he salido en la falla, va, se busca y se hace una foto, ¿no? Se hace un selfie ahí con su ninot. Bueno, pues esto no ocurría antes. Sí, hay que recordar que antes... Porque se enfadaban un montón. Claro, que a ti te sacaran una falla era una ofensa, incluso se daban casos, lo comentamos el otro día con Rosa, en que los vecinos o alguna persona cuando se había retratado en una falla montaba en cólera e incluso rompía los muñecos, ¿no? Además también, de recordar que en muchos momentos a lo largo de la historia las fallas han sufrido la censura, ¿no? Por controlado los contenidos, porque eran una fiesta incómoda para el poder, con un cierto componente de subversión y de crítica, y por lo tanto han tenido siempre un cierto control bastante férreo por parte de las instituciones. Bueno, la falla municipal, ahí la tenemos. Ya no queda nada de Daoiz, de uno de los dos leones que custodian el Congreso de los Diputados. Faltaba Velarde, pero es que el artista escogió a este porque su cabeza, una vez plantado, quedaba mirando hacia este ayuntamiento, hacia la casa consistorial, que también ha estado guardando durante todos estos días desde que lo plantaron. Sí, y además ahora, aunque parece un tópico, y sobre todo también quizás si se nos escucha o si se nos ve desde fuera, es ese momento también en que ya se está pensando en las fallas del año que viene, ¿no? Aunque en la ciudad de Valencia, en su skyline, está todo envuelto en llamas y se ve el humo de todas estas hogueras, de todas estas fallas, muchos de los artistas falleros ya tienen en mente cuál es el proyecto que presentarán para el año que viene, porque es un proceso de elaboración de las fallas muy largo que se puede dilatar a lo largo de todo un año, de todo un ejercicio, porque además de la complejidad en sí de la construcción de una falla, hay que tener en cuenta que algunos artistas falleros combinan la construcción de fallas con otras actividades o incluso asumen la realización de varias fallas, de 5, 6, 7 fallas, y eso es un trabajo importante. Esto está claro que no es un punto y aparte, es un punto y seguido, y que aquí se va a poner la maquinaria otra vez a trabajar, pero yo creo que mañana mismo. Mañana mismo. ¿Me vais a permitir que demos un último vistazo, que hagamos una última conexión con nuestro compañero Paco Alonso para ver cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado esa crema del primer premio en la falla Plaza del Pilar? Compañero, no sé si sigues por ahí para comentarnos cómo va esa crema. Sí, que va. Ha quemado excepcionalmente bien, de arriba abajo. Estamos en estos momentos, pues lo que podéis ver aquí, la gente ya alrededor de lo poco que queda de esas brasas, de ese esqueleto, y nada, ya
las fallas pensando en las del año que viene. Sabemos que el artista nos ha dicho que va a ser un monumento con mayor presupuesto y mucho mejor, así que el desafío está lanzado. El Pilar quiere volver a ganar. Ya lleva 2 seguidos y quiere hacer el triplete. Vemos de nuevo, gracias compañero, gracias Paco. Gracias, Volvemos Paco. ahora a tener la imagen de ese pedestal que parece que no quiere caer. Ha caído el León, ha caído Daoiz, pero el pedestal sigue todavía en pie. Es consistente porque ha aguantado verdaderamente una enormidad de peso. Y les cuento también como curiosidad que lo tuvo que construir el artista a pie de plaza aquí mismo, no le cabía en su taller y trajo los listones de Buena Mañana, los plantó aquí al lado de este consistorio. El pedestal lo hizo aquí, Sí, lo terminó aquí, así es. Los operarios y él poco a poco lo fueron construyendo porque ya fue imposible que se hiciese en su taller, en su nave. Esa es otra de las complejidades siempre cuando se construye una falla. Estamos hablando de volúmenes muy, muy grandes y siempre se tiene que tener en cuenta que eso tiene que salir del taller y por lo tanto hay que adaptarse a las medidas de las puertas de los talleres. Hoy en día hay talleres muy grandes, efectivamente, pero aún así se tienen que seccionar las piezas, los remates. Hasta 12 secciones se tuvieron que hacer del León para poder construirlo, porque hemos visto en este vídeo cuando nos colamos y Manolo nos permitió colarnos en ese taller para ver cómo iba creciendo ese Daoiz. Esa Daoiz, pues huérfano de su compañero, ¿no? De Velarde. Sí, se vino Realmente solo. se vino solo. Pues hasta 12 uniones tuvieron que hacer para poder trabajar dentro del taller y poder también sacarlo al exterior y trasladarlo hasta aquí, hasta la plaza del ayuntamiento. Otro dato, sepamos que el León, lo que es la cabeza, la melena de la vareta, ha hecho falta hasta 15 metros cúbicos de chopo y olmo para poder realizarla. Y luego 60 metros cúbicos para poder realizar el resto de la falla. Y fíjate que además muchas de las técnicas que se utilizan para la construcción de fallas son técnicas que no se aprenden en una facultad, sino que se transmiten dentro del taller, que la gente las aprende de generación en generación y en el caso de Manolo García, por ejemplo, él entró como aprendiz con 13 años en el taller de Martínez Moyá y es como ha ido aprendiendo y cómo se van transmitiendo estas técnicas que son importantes y que hay que preservar, ¿no? Así es. Pues nos vamos a tener que ir despidiendo, aunque es un placer estar con todos ustedes en esta retransmisión que desde Valencia estamos haciendo, Televisión Española, en esta nit de la crema. Pero vamos a tener que ir recogiendo, Natalia, lo mismo que va a ocurrir con la ciudad. Mañana no quedará ni rastro de todo esto. Mañana no quedará ni rastro. Todos la los ciudad va a bomberos, recuperar su pulso normal y habitual. Y mañana todo el mundo a trabajar y todas las comisiones a pensar ya en esas fallas para el 2016. Ha sido un placer poder compartir un año más esta crema de las fallas 2015. Recordarles que estaremos el próximo año para volver a mostrarles esos monumentos que estarán en nuestra ciudad. Y recuerden, dejen siempre abierta una ventana a nuestras fiestas y a nuestras tradiciones españolas. Muchas gracias por seguirnos, por acompañarnos desde Valencia. Bona nit, buenas noches, muchas gracias.